Sefer, de libros y autores. Saludamos a José Ramón Rebollada, bienvenido a Radio Sefarad. Muchas gracias. José Ramón es el autor de un libro, La Santa Infamia, del que vamos a hablar en estos minutos. ¿Qué es La Santa Infamia, José Ramón? Bueno, es un libro, es una novela. Esto quiero dejarlo claro. Es una novela basada en un hecho histórico real que yo me encontré en Ávila hace ya algunos años y que, bueno, pues recopilando y documentando me sedujo mucho, tanto como que, digamos, me hizo plantearme y decidirme a escribir una novela que no lo había hecho nunca, pero teniendo en cuenta el material con el que me encontré, me parecía que, bueno, pues aquello tenía muchas posibilidades de poder intentar hacer un escrito largo, literario, explicando, no sé si con detalle, pero de forma amplia, ese suceso histórico que me parece muy, muy seductor a mí. ¿Qué es la historia inventada del asesinato del niño de La Guardia? ¿Quieres recordarla para nuestros oyentes? Sí. Este es un hecho que popularmente yo tengo la sensación de que no es muy conocido, pero es un hecho absolutamente real y, en mi opinión, de una gran trascendencia para la historia de España. En torno a 1490, aproximadamente en verano, se produjo la detención de un judío converso en Astorga que se llamaba Benito García de las Mesuras, al que a lo largo del tiempo y por acción de la Inquisición, pues se le implicó, se le acusó de haber participado en el secuestro, martirio y ejecución en la cruz de un niño cristiano inocente. Esto supuestamente sucedió, el secuestro, en Toledo, y tanto el martirio como la crucifixión en un pueblecito de Toledo muy bonito, por cierto, un lugar muy entrañable que se llama La Guardia. La Inquisición tuvo esa primera detención, empezó a torturar a Benito García, a través de sus confesiones bajo tortura fue ampliándose el número de detenidos y todo eso desemboca en un proceso inquisitorial largo que se extiende hasta noviembre de 1492, que curiosamente se hace en Ávila, un lugar que no tenía relación ninguna ni con el lugar de los sucesos, ni con Toledo, ni con La Guardia, ni con el lugar de detención con Astorga, pero Torquemada decidió que Ávila debía ser el sitio donde se tenía que hacer ese proceso judicial y allí se hizo, y allí fueron enjuiciados y condenados 12 personas. 3 de ellas habían muerto ya, fueron juzgadas y ejecutadas en efigie, como solía hacer la Inquisición española. 9 de ellas estaban vivas y 6 de ellas eran judíos, sobre los que la Inquisición no tenía ninguna potestad de ningún tipo, ni legal, ni espiritual, ni de ninguna forma. Pero a pesar de ello, los enjuició y los quemó. De esas personas, algunas 3 de las condenadas se arrepintieron y les ahogaron antes de quemarles, y el resto no se arrepintieron y los quemaron vivos. Claro, teniendo en cuenta que los judíos no podían arrepentirse de pecados cristianos, cosa que sabían perfectamente los inquisidores, pues bueno, a mí me parece un hecho muy cruel. Pero lo más cruel desde el punto de vista histórico, lo más cruel para ellos evidentemente fue su destino fatal, pero desde el punto de vista histórico es la tesis que yo sostengo en la novela, es que ese hecho fue manipulado por Torquemada desde el primer momento para dar el empujón final, obtener el argumento definitivo con el cual convencer a los reyes católicos para que firmaran el edicto de expulsión de los judíos de ambos reinos, tanto de Castilla como de Aragón. Además de esa injusticia que nos estás narrando, ese señalamiento, ese seguir pensando que pudo haber ese crimen ritual en algún momento en la España de los Reyes Católicos, se perpetúa en el tiempo y hay aún personas que piensan que realmente sucedió así. El libelo de sangre sigue vivo. Sí, por desgracia, y además tiene alguna trascendencia histórica a lo largo del tiempo en la que no profundizo, pero que sí trato de acercarme. Sigue vivo, efectivamente, en La Guardia, en este municipio, el Santo Niño de La Guardia,
que es una persona inexistente, nunca se encontró su cadáver, nunca se produjo una denuncia de desaparición, en fin, nadie supo nada cierto sobre la desaparición de ese niño, pero en ese pueblo se lo creen a pies juntillas y es el patrón del municipio en la actualidad. El día 25 de septiembre se celebra su festividad todos los años en este municipio. Allí hay una ermita construida en una cueva, en la boca de una cueva, que es donde dice la leyenda que se realizó el martirio, que actualmente está abierta al culto católico. Allí se puede encontrar un libro escrito en el siglo XIX por el párroco de La Guardia, donde supuestamente cuenta lo que él llama la verdadera historia del Santo Niño de la Guardia, y que dedica al obispo de entonces, de la diócesis de Toledo, en el cual se puede leer, por ejemplo, que cuando fueron a buscar el cadáver del niño, sin encontrar el cadáver, sí encontraron el hoyo que demostraba que allí había habido un enterramiento de un niño y que, como el martirio de ese niño fue tan semejante al de Jesucristo, quiso Dios que al tercer día pues se fuera a los cielos como Jesucristo, ¿no? Cosa, dice el cura, en lo que estamos todos convencidos piadosamente. Bueno, en fin, se perpetúa, eso se puede comprar actualmente, mañana mismo, quien quiera pasar por allí lo puede tener. Y existe una devoción popular en ese pueblo y en la zona a este mártir católico, que fue declarado por el Vaticano como un personaje al que rendir culto en esa comarca, en ese municipio. Y bueno, pues yo personalmente he podido comprobar que es una tradición muy arraigada en ese lugar. Yo ciertamente no tengo nada en contra de la devoción de las personas, en fin, respeto mucho la espiritualidad de todo el mundo, pero bueno, esto es algo que se da de bofetadas con la realidad histórica de los sucesos que pasaron, que enjuiciaron y que conllevaron la ejecución en la hoguera de estas personas. Además de y odiado por muchos, Torquemada, que supongo que es uno de tus protagonistas, ¿qué más personajes podemos conocer en la Santa Infamia? Bueno, ahí suceden al mismo tiempo algunos hechos importantes de la historia de España, incluso, si se quiere, de la historia de la humanidad, en un tiempo muy corto, en aquellos meses. Como digo, el proceso del Santo Niño de la Guardia comenzó como en el verano de 1490. El auto de fe se celebró en noviembre de 1491. En enero de 1492 se finaliza la toma, la conquista, la expulsión de los árabes del Reino de Granada. Eso fue en enero. En marzo se firmó el decreto de expulsión de los judíos y en agosto comenzó el primer viaje de Colón, el 3 de agosto de 1492. Esto en un espacio de unos pocos meses, de 10 meses, de 11 meses, ¿no? Y son acontecimientos que me parecen muy significativos. A lo largo de la novela yo me acerco a estos episodios y, aparte de reflejar los personajes reales, protagonistas de aquellos hechos, Torquemada, por supuesto, y también los Reyes Católicos, obviamente. Y, como digo, bueno, pues Colón, los personajes que estuvieron relacionados con aquellos sucesos, pues claro, estoy hablando de una novela. Y yo introduzco personajes de ficción. Hay un personaje principal que es de invención mía, es un fraile al que yo llamo Lifardo Díaz, que es el personaje central a través del cual yo articulo la reflexión o la narración de esta novela. También aparece un hermano suyo de convento, del convento de San Esteban de Salamanca, y bueno, algún otro, una mujer que se llama Aldara Lorenzo, que, bueno, en fin, no voy a desvelar la novela. Esos personajes son de ficción, ¿no? Son los que a mí me ayudan a construir este relato desde el punto de vista novelesco. Pero la mayor parte de ellos son personajes y hechos que tienen que ver con la realidad histórica. ¿Cómo has llevado a cabo esta investigación, José Ramón? Bueno, a mí me trasladaron a trabajar a Ávila en el año 2002. Y poco tiempo después, en aquel tiempo, se hacía una actividad organizada por el Ayuntamiento de Ávila que se llamaba la Ronda de las Leyendas.
Esto se hacía en verano, con lo cual yo intuyo que tendría conocimiento de esta historia a través de esa representación teatral, pues como en el año 2003 o 2004. Claro, la representación teatral refleja, digamos, la leyenda, ¿no? Había unos judíos malísimos que secuestraron a un niño cristiano inocente, le secuestraron, le separaron de su madre, le torturaron, le crucificaron y pagaron justamente con sus vidas, tal. Eso es lo que se contaba en aquella representación teatral que yo vi. Bueno, podría haber quedado ahí una leyenda más, una representación que estuvo muy bien hecha, por cierto, la recuerdo perfectamente. Pero no sé por qué me llamó la atención aquel relato. Bueno, pues también por los precedentes un poco históricos de lo que había pasado con los libelos de sangre, ¿no?, a lo largo de la historia. Y a mí aquello, pues, aunque no se citaba expresamente, pero me llamó la atención. No recuerdo si fue exactamente por esa reflexión o no, pero el caso es que me llamó la curiosidad, empecé a preguntar a gente, primero a mis compañeros de la radio en Ávila, después ya me acerqué más a alguna figura de mayor solvencia en cuanto a conocimiento histórico, un par de historiadores locales. También me encontré un artículo del profesor Perceval de Barcelona, que tiene un artículo muy interesante sobre estos hechos. Y finalmente, pues descubrí, no sé si por casualidad o alguien me lo dijo, que en el boletín de la Real Academia de la Historia, un historiador, un cura historiador llamado Fidel Fita, el padre Fita, encontró en el siglo XIX la única acta que se ha encontrado hasta el momento de ese proceso inquisitorial. Como digo, hubo 12 personas, por tanto hubo 12 juicios, y todos ellos tenían su propio acta, ¿no?, escrita por la Inquisición. La de uno de ellos, de José Franco, la encontró y la publicó. Y claro, cuando yo me encontré con ese documento, pues fue como muy interesante, porque lo cuenta todo. O sea, que has podido tener en tus manos esa prueba de esos juicios, de esos procesos tan injustos que recreas en tu novela. ¿Quién te gustaría que la leyera, José Ramón? Bueno, a mí me gustaría que la leyera todo el mundo, claro. Pero bueno, no sé, no voy a ser... ¿Con quién pensabas cuando la escribías? No sé si es también es una reivindicación, ¿no? Una petición de justicia, tal vez. Lo es, sin duda. Bueno, yo realmente pienso en la sensibilidad de todas aquellas personas que tienen sensibilidad, valga la redundancia, humanitaria, ¿no? Los hechos que se describen a mí me parecen de una gravedad y de una crueldad inusitada, injustificable, que no se justificó tampoco de ninguna manera, ni judicialmente, ni moralmente, ni de ninguna forma, y lo que sucedió es que se persiguió por motivos religiosos, en este caso protagonizados por Torquemada, es decir, por motivaciones cristianas en contra de los judíos, a una serie de personas con el afán de conseguir algo que pudiera convencer a los reyes para expulsar al resto de los judíos que quedaban en España en aquel momento, porque recordamos que ya había habido expulsiones de Andalucía antes, un poquito después de algunas aljamas de Aragón, la de Zaragoza y Albarracín, pero en el resto de España todavía había judíos, y a Torquemada le debían molestar muchísimo que estuvieran por allí, ¿no? Esto no tiene nada que ver, creo yo, con razones religiosas, que yo respeto profundamente todas ellas. Tiene que ver con falta de humanidad, con falta de tolerancia, con intransigencia. Entonces, a mí me gustaría que cualquier persona, cualquiera, que tenga un mínimo de sensibilidad humana, pues pueda conocer unos hechos que a mí me parece que atentan contra el ser humano. Pues con tu última intervención nos despedimos. Te agradecemos mucho que nos hayas presentado La Santa Infamia en Radio Sefarat y esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.